every single time you got into my mind. 6 años contigo. Onda Capital, la radio local e independiente de Sevilla. Comienza El Mercado Inmobiliario, un programa donde hablamos sobre este sector profesional de manera detallada y divulgativa, gracias al patrocinio de cerchainmobiliaria.com. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Soy Javier Rosauro y un día más os doy la bienvenida al Mercado Inmobiliario, el programa en el que hablamos del sector inmobiliario con Cayetano García, arquitecto técnico, agente de la propiedad inmobiliaria y dueño de Cercha Gestión Inmobiliaria. Cayetano, muy buenas, bienvenido. Muy buenas, Javier. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bueno, pues encantado de tenerte un día más. Hoy es nuestro programa número 11, ya Sí. Vamos aumentando los números y me gustaría que hoy dedicáramos el programa a hablar de los locales convertibles en vivienda. Yo creo que en los últimos años se han habilitado muchos locales para ser habitados como una casa. Y yo considero que esto se debe, entre otras cosas, al aumento tan vertiginoso que hemos tenido de demanda de alquileres y de viviendas para turistas. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, Javier, tenemos que tener en cuenta que en los últimos años el mercado comercial, debido a ventas de internet, pues ha cambiado muchísimo. Eso ha dado lugar a que muchos locales comerciales en las grandes ciudades pues hayan dejado de tener gran valor comercial, y entonces pues en algunos de ellos, los que se ha podido, pues se ha planteado lo que es el cambio de uso a vivienda. Bueno, de hecho, normalmente cuando nos pasemos por las calles de Sevilla nos encontramos un montón de locales que se nota a leguas que habían sido antiguamente locales comerciales y que ahora nos lo encontramos con otra estética que puede dar más a entender que puede ser una vivienda. Claro, yo me pregunto, ¿se puede convertir cualquier local en una vivienda? No, no es posible convertir cualquier local en vivienda. El cambio de uso de cualquier local a vivienda está recogido por la normativa urbanística de cada municipio. En el caso de Sevilla tenemos el Plan General de Ordenación Urbana y en él se define el número máximo de viviendas por cada parcela urbanística. Esto quiere decir que cuando una manzana de viviendas se edifica, se proyecta un edificio de vivienda, la normativa urbanística limita el número máximo de viviendas que se pueden construir en determinadas parcelas. Sí es cierto que hay parcelas en Sevilla donde no se ha agotado ese número máximo de viviendas por las circunstancias que se han tenido en cuenta a la hora de construir en un momento determinado. Quiere decir que una manzana en la que a lo mejor se permitían 12 viviendas, pues se estimó oportuno hacer 8 y el resto dejarlo como local comercial, porque era más beneficioso para la promoción hacer local comercial y venderlo que hacer vivienda en esa época determinada. Las circunstancias a lo largo del tiempo pues han cambiado. Ya hay locales comerciales que comercialmente no son rentables a sus propietarios, y en esos casos en los que la normativa urbanística sí lo permite, entonces se puede hacer el cambio de uso a vivienda siempre y cuando se reúnan una serie de requisitos. No puede hacer cualquier local comercial, no se puede cambiar al uso de vivienda. Claro. Eso va recogido por la normativa urbanística. Lo primero, cuando alguien quiere hacerlo, hay que ver urbanísticamente si la normativa lo permite. Bueno, de hecho, esta normativa urbanística, si en primera instancia, cuando se construyó la manzana o se construyó el edificio de vivienda, si en un primer momento se estipuló que a lo mejor los locales bajos estaban ya también destinados a viviendas, pero se decidió en otro momento convertirlos a locales comerciales, deduzco que entonces esos locales sí se pueden reconvertir en viviendas, ¿no? Esos locales urbanísticamente se pueden cambiar el uso a vivienda siempre y cuando cumplan una serie de requisitos en cuanto a ventilación, superficie, dimensiones y demás. Y así, a grandes rasgos, ¿cuáles son estos requisitos? Bueno, el requisito fundamental, primero, que la normativa urbanística lo permita. El segundo, cualquier unidad que se quiera convertir en vivienda no puede tener una superficie útil menor de 30 metros cuadrados, tiene que tener huecos a la calle y ventilación propia, y a partir de ahí esos son los parámetros generales. Cada caso habría que estudiarlo con un poquito más de profundidad. La normativa de Sevilla es muy exigente,
Hay normativas en otros pueblos o en otros municipios que son menos exigentes y sí permiten con mayor flexibilidad ese cambio de uso. Ujú. Bueno, de hecho, ahora que me dices sobre la superficie, que no deberían ser, bueno, que no deben ser por norma menor a 30 metros cuadrados, lo primero que se me viene a la cabeza sobre esto son aquellas imágenes tan virales que se han hecho de apartamentos de 15 metros cuadrados o incluso menos, donde a nosotros se nos hace prácticamente impensable hacer vida ahí. Esos apartamentos que se han hecho tan virales, evidentemente se encuentran en otros países, como pueden ser China, Japón, pero también los podemos ver en Europa, en ciudades como por ejemplo París. Hay algún vídeo, algún documental por ahí que se ha llegado a ver una persona que vive en 4 paredes de 9 metros cuadrados. Eso para nosotros es impensable. ¿En España ha llegado a ocurrir esto? Bueno, tenemos que tener en cuenta que hay mucha casuística. Podemos encontrarnos con situaciones en grandes ciudades que se alquilen cualquier cosa, que cualquier trastero se reconvierta aunque no esté legalizado. Pero hay que tener en cuenta que cualquier inmueble no puede ser vivienda. Cualquier inmueble tiene que tener unas condiciones mínimas de habitabilidad, tiene que tener unos espacios mínimos y tiene que tener una cosa muy importante que es una licencia de primera ocupación. Sin esos requisitos no puede ser vivienda. Que en el mercado existan determinados inmuebles que los quieran alquilar o quieran meterlos en el mercado como vivienda sin serlo, ya son ilegalidades. También hay personas que en la carretera no se puede pasar de 120 y van a 140. Exactamente. ¿Sabes? Pero eso ya es responsabilidad de cada persona. Bueno, y sobre también la superficie, claro, evidentemente estamos hablando de que no cualquier inmueble puede ser convertible en vivienda, ya sea por su superficie, ya sea porque no tiene la ventilación adecuada, las condiciones más básicas para poder hacer vida ahí, ¿no? La cuestión es que hemos visto eso, un inmueble que tenga menos de 15, o sea, menos de 30 metros no puede ser convertido a vivienda, pero ¿tiene algún límite máximo? Hablamos de Sevilla capital, Hablamos 30 metros. Evidentemente, hablamos de Sevilla capital y de locales convertibles. Exactamente. En otros municipios pues las superficies pueden ser distintas. Superficies máximas no existen, ¿sabes? No se catalogan superficies máximas. Claro. ¿Sabes? Se puede convertir un local de 120 metros, se puede convertir en vivienda siempre y cuando reúna los requisitos urbanísticos pertinentes. Se haría un piso de 120 metros, se pueden hacer 2 apartamentos, ya dependiendo de la funcionalidad que se le quiera dar. Depende también del tipo de edificación que sea, porque evidentemente yo deduzco que en una nave industrial no se puede... Claro, eso es inviable. Claro, es inviable. Es inviable. O sea, cada parcela urbanística tiene un uso y todos los usos no son convertibles a otros usos. Bueno, y si se trata de un local que sea estrictamente comercial y que se vaya a reconvertir en vivienda, ¿tiene algún requerimiento extra para la conversión? No, el requerimiento fundamental es que la normativa urbanística lo permita. Ese local estará registrado en el registro de la propiedad como uso comercial y lo que requiere, una vez que cumple todos los parámetros urbanísticos, es realizar un proyecto de cambio de uso. Ese proyecto de cambio de uso será realizado por un técnico competente en la materia, ya sea arquitecto técnico o arquitecto técnico, y una vez presentado en la gerencia de urbanismo del municipio en cuestión, y obtenida la licencia oportuna, el local se adecuará a vivienda y una vez se haya adecuado a vivienda obtendrá su licencia de primera ocupación. Con esa licencia de primera ocupación se irá al registro de la propiedad y se inscribirá el cambio de uso y ya a todos los efectos deja de ser un local comercial y ya es una vivienda totalmente legalizada en todos los sentidos. Y si estamos hablando de un local que cumpla con todos estos requisitos, pero a lo mejor nos encontramos con que se pone alguna traba para la conversión, ¿se suelen dar casos de esto? Bueno, la traba que se suele poner es la traba que la normativa urbanística impida ese cambio de uso. Ya sea porque al principio, cuando se construyó el edificio, se proyectó que ningún local de los inferiores fuese convertible, ¿no? Puede ser el caso que la comunidad de propietarios tenga una serie de estatutos en el que los estatutos se establezca que no es posible el cambio de uso. Entonces, si esa comunidad tiene unos estatutos ya determinados, pues entonces no es posible el cambio de uso. Bueno, dentro de un edificio de vivienda también podemos encontrarnos unos casos bastante curiosos, que son casas que se han habilitado en espacios bastante poco habituales, como pueden ser un semisótano o una entreplanta. ¿Estos espacios se pueden convertir en casas fácilmente? Volvemos a lo mismo. Si es un semisótano, él tiene que cumplir unas medidas determinadas, unas normas determinadas.
el que tenga ventilación propia, que tenga una altura determinada y que la normativa urbanística lo permita. Claro. Si la normativa, como normalmente un semisótano por sí solo no puede ser uso de vivienda, si no tiene una planta inmediatamente superior que está vinculada a ella y con la cual se une el uso de vivienda. Claro. Independientemente, lo más normal es que no. Ujú. Bueno, pero se dan casos de que ocurre que sí. O sea, y hay gente que desarrolla su vida en estos espacios. Bueno, una cosa es que se desarrolle la vida en esos espacios sin estar legalizado y sin tener licencia de primera ocupación. Entonces volvemos a lo mismo. Ahí volvemos a una ilegalidad. Exactamente, estamos haciendo una ilegalidad. Igual que una persona no puede vivir en un trastero de una azotea. Ahora, hay quien ha arreglado el trastero de la azotea, le ha puesto un cuarto de baño, le ha puesto algo y lo tiene alquilado. Pero eso no es legal, eso no se puede hacer. Claro. Bueno, el caso de los semisótanos es interesante porque en muchas ocasiones, pues sí que es verdad que los semisótanos reconvertidos a viviendas, lo que normalmente no nos llama la atención son las ventanas, porque las ventanas evidentemente tienen que tener ventilación porque si no es imposible, volveríamos a cometer una ilegalidad, ¿no? Pero el tema de las ventanas es curioso porque, claro, uno abre la ventana de un semisótano y lo que se encuentra son los pies de la gente pasando por ahí. Y a lo mejor, a ver, yo no sé, pero a lo mejor puede ser un foco de entrada de gérmenes, ¿no? Porque, claro, al ser el suelo, al ser la calle, por ahí pasan personas, pasan animales. Claro, y luego también, incluso si estamos al lado de una carretera, pues evidentemente los humos, los vapores y demás nos los vamos a estar comiendo también, al igual que se lo comen los pisos de arriba. Entonces, ahí nos podríamos encontrar con un problema añadido, ¿no? Bueno, tenemos que tener en cuenta que cualquier vivienda unifamiliar adosada, aislada o pareada, muchísimas de ellas cuentan con planta sótano, planta baja y planta primera, y las 3 plantas están dedicadas a viviendas. Siempre que la planta esté vinculada a la vivienda, a las plantas superiores como vivienda y reúne las condiciones mínimas, no tiene el porqué y que la normativa urbanística no lo permita. Cuando hablamos de un semisótano, parece que estamos hablando de un sótano sin ventilación. Un semisótano puede tener una ventana de 1 metro cuadrado sobre la superficie, o sea Sí. que tenemos que definir. A eso es a lo que nos referimos. Tenemos que definir concretamente qué es lo que estamos hablando, o sea que la palabra semisótano, si va vinculada a la planta inmediatamente superior como una unidad física, podrá ser vivienda si la normativa lo permite. Claro, pongamos que está incluida en la misma vivienda y que a lo mejor se acceda desde dentro de la vivienda por unas escaleras hacia... ¿Cuántas viviendas tenemos en Sevilla que tienen sótanos y están habilitados como salones o como... Muchísimas. O sea que todo depende en el hábito en el que nos encontremos y las circunstancias que nos encontremos. Claro, yo más que nada lo preguntaba por eso, porque son espacios son menos habituales, porque además en un edificio convencional no suele haber un semisótano o una entreplanta. Nos encontramos pues una planta baja, ya luego pues las plantas que sean y los sótanos que sean. Evidentemente, claro, a mí me llama la atención por eso, ¿no? La cuestión es que los locales que se van a convertir en vivienda, en muchas ocasiones vemos que podrían haber sido otro tipo de locales que no hayan sido destinados necesariamente a comercio, sino también incluso a talleres de mecánica, de reparación de vehículos y demás. Claro, estos locales tienen requisitos distintos dependiendo de si se van a utilizar como viviendas comunes o viviendas turísticas, porque claro, en este tipo de edificios... No, lo principal es que cualquier local es susceptible de cambio de uso siempre que la normativa lo permita. A partir de ahí se puede hacer vivienda de uso convencional o se puede hacer apartamento turístico. El apartamento turístico, como ya hemos comentado en otros programas, pues tiene que reunir una serie de condiciones para que tenga la calificación de apartamento turístico, simplemente, pero no más. No, claro, de hecho, bueno, a mí lo que me da por pensar esto es que cuando nos encontramos un local, pongamos que es una planta baja, y que ha sido reconvertida como apartamento turístico, luego vemos las dimensiones, la disposición, la distribución del apartamento y demás, y nos damos cuenta de que esto antiguamente había sido pues un taller. Un taller, por ejemplo, en el que han podido haber han podido haber filtraciones de líquidos tóxicos o algún tipo de elemento insalubre que a lo mejor no se haya tenido en cuenta, o sí, que lo más normal es que sí, pero puede pasar lo contrario, que no se haya tenido en cuenta y que nos encontremos con algún tipo de filtración indeseada y que aún tengamos ahí restos tóxicos. Evidentemente, cuando estamos hablando de una vivienda turística que va a ser únicamente habitada durante un periodo de unos días, una semana o 2 semanas, no es lo mismo que cuando estamos ahí haciendo vida durante un tiempo indefinido y que podemos estar
pues conviviendo con residuos tóxicos, ¿no? No, una vez que una vivienda ha sido reconvertida de local comercial a vivienda, ya sea de uso turístico o uso convencional, y obtiene su licencia de primera ocupación, eso quiere decir que cumple todos los requisitos para ser habitado en cualquier época y en cualquier momento y durante el tiempo que se desee, independientemente del negocio que haya habido anterior, ¿eh? Claro. Vamos, yo es que te voy a poner un caso habitual. Esto te lo comento porque es un caso personal mío y que suele ocurrir habitualmente. Yo hace unos 4 o 5 años estuve en Madrid y me alojé en una casa que reservé por internet, y cuando llegué pues me fijé que era una planta baja con las características que te he comentado. Uno de los tabiques que daba al exterior pues tenía toda la pinta de haber sido la puerta de un garaje, y viendo la fisonomía de la casa, la ubicación donde estaba el mini baño que había, pues evidentemente deduje que la vivienda había sido antes un taller de vehículos, un taller de reparación de vehículos. Evidentemente, ¿cómo debe acondicionarse un local de este tipo para ser reconvertido sin ningún tipo de problema? Bueno, es que posiblemente por lo que tú me estás contando, quizás esa vivienda a lo mejor no tuviera licencia de primera ocupación. Entonces, un local, cuando se acondiciona vivienda, pues se acomete con todo, como la obra de cualquier vivienda. Se le instala un nuevo saneamiento, instalaciones nuevas, tanto de agua como de electricidad, y cuenta con todos los requisitos como cualquier vivienda. Dentro de esto nos podemos encontrar muchas casuísticas, obras bien hechas y obras mal hechas. Claro. Pero que en principio, partiendo de la base y contando con que sea una obra ejecutada con todas las de la ley, pues el que haya sido anteriormente un taller, una tienda o una cafetería no impide para que el cambio de uso sea correcto y la funcionalidad sea totalmente correcta. Claro, el tipo de actividad que se haya desarrollado anteriormente no impide el que pueda obtener no impide el uso de vivienda. Claro, no impide que pueda obtener la cédula de habitabilidad fácilmente, ¿no? Exactamente, tendrá que cumplir los requisitos correspondientes y hacer la obra de adecuación, que será más intensa o menos intensa en función a lo que haya necesitado el local para adecuarse. Bueno, vamos a escuchar un par de consejos de patrocinadores y enseguida volvemos. Prudencia y reflexión son cualidades de todo gran inversionista. Infórmese sobre características, condiciones y oportunidades de su inversión inmobiliaria. Nunca sobra consultar con expertos. Es un consejo patrocinado por cerchainmobiliaria.com. A la hora de vender tu casa o piso, debes asegurarte de elegir una inmobiliaria de confianza que tenga un código deontológico con el que se comprometa al cumplimiento ético y responsable del principio de acuerdo que firme contigo. Es un consejo patrocinado por cerchainmobiliaria.com. Estás escuchando El Mercado Inmobiliario, gracias al patrocinio de cerchainmobiliaria.com. Bueno, ya estamos de vuelta en el mercado inmobiliario y el programa de hoy lo estábamos dedicando a los locales convertibles en vivienda. De hecho, acababa de contar yo un caso particular sobre un local que antiguamente tenía toda la pinta de haber sido un taller de reparación de vehículos y que había sido reconvertido en una vivienda turística. En este caso, especifico que había sido una vivienda turística porque evidentemente cualquier apartamento que nos encontremos de estas características aparentemente no lo vemos como una vivienda, ¿no te parece, Cayetano? Bueno, hombre, siempre cualquier apartamento turístico tiene que tener su registro correspondiente. Y, hombre, cuando hay una reconversión que no se adecua a lo que es el uso correspondiente de vivienda, siempre se denota por unas peculiaridades, cosas que no cumplen, puertas que no cumplen, ventanas, ventilación, sanitarios, etcétera. Claro, pero cuando vemos a lo mejor un apartamento con esa fisonomía, claro, al principio, ya porque estamos acostumbrados un poco a ver reconversiones de un montón de espacios en viviendas de lo más acogedoras, con todas sus comodidades, con toda su ventilación, su luminosidad, sus ventanas, sus puertas. Bueno, de hecho, no hace mucho me enteré yo de una noticia de un matrimonio vasco de interioristas que reconvirtieron un cobertizo de unos 3 metros de altura
y de 25 metros cuadrados en una señora vivienda con todas sus comodidades, con su baño, con su dormitorio, con sus rejillas de ventilación, un ventanal increíble que daba al mar. O sea, claro, evidentemente ahora tenemos una serie de posibilidades que quizás antes no teníamos, ¿no? Sí, hombre, la construcción lógicamente ha evolucionado también mucho y los diseños pues han evolucionado mucho. Y todo el tema de apartamento y habitacional pequeño pues tiene mucha demanda en el mercado. Eso hace que los diseñadores y los arquitectos pues hagan estudios muy representativos de ellos. Claro, pero esto, por ejemplo, ¿la normativa urbanística lo permitiría? Sí, claro, la normativa urbanística permite cualquier rehabilitación de cualquier edificio. Claro. Porque tiene que ver el uso al que se le da, pero es factible totalmente. Cualquier ruina se puede convertir en un cortijo, en un hotel, en un espacio, o sea que eso es permitido. Bueno, de hecho, ahora mismo lo estamos viendo con la rehabilitación de un par de edificios que tenemos aquí en Sevilla, el que teníamos justo en el cruce de la calle Luis Montoto con Recaredo, Menéndez Pelayo y demás, ese que se ha tirado un montón de años abandonado. De hecho, yo no recuerdo haber visto ese edificio sin andamios nunca en la vida, hasta ahora, que se está reconvirtiendo en un hotel, creo que es de hecho. En vivienda, ¿no? El de la Florida, ¿te refieres? El de la Florida, De la Florida. Es un bloque de viviendas. Son ¿verdad? viviendas. Son viviendas, claro. Y luego tenemos también el que tenemos en Barqueta, que de hecho es un edificio que cada vez que paso yo por ahí con mi madre me dice, desde que yo soy chica, eso está así, totalmente apuntalado, sin ningún tipo de uso, salvo a lo mejor los locales inferiores sí que es verdad que se tiraron usándose como locales comerciales hasta un poco más tarde, pero la zona alta, que es la que estaría destinada a las viviendas, estaba ya abandonada desde entonces. Sí, de hecho, el edificio que estás comentando de la Florida es un claro ejemplo en el que, no sé si lo recordarás, ese edificio disponía de bajos comerciales y actualmente el edificio solo cuenta con viviendas. Quiere decir que se ha reconvertido todo el uso a vivienda porque la normativa urbanística lo permitía y la promotora ha considerado que es más rentable el tener viviendas que tener locales comerciales. Claro. Igualmente ocurre en el de Barqueta. El de Barqueta creo que ocurre exactamente igual. Tenía también algunos locales comerciales en planta baja y la rehabilitación del mismo ha reconvertido el edificio totalmente en uso de vivienda. Bueno, de hecho, este último de Barqueta creo que se está reconvirtiendo en un hotel, si no me equivoco. No te puedo decir si es hotel. Yo creo recordar que sí. Bueno, no lo tengo muy claro. Será esta tarde cuando vuelva a pasar por ahí que lo vuelva a mirar y lo podré corroborar. Bueno, pero ¿en qué caso un local apto para la vivienda no puede obtener la cédula de habitabilidad? Si no cumple los requisitos mínimos. Primero, requisito fundamental en Sevilla, que la unidad mínima sea de 30 metros útiles, que tenga acceso directo, que tenga ventilación y que tenga altura correspondiente. A partir de ahí, si la normativa no permite que en la manzana urbanística donde se encuentre tenga ya colmatado el número máximo de viviendas permitidas, pues entonces, aun cumpliendo estos requisitos, no podrá hacer nunca el cambio de uso. Bueno, pero de hecho, si quien realiza este cambio es el propietario, pues ahí estaría incumpliendo alguna ley o sea, ¿tendría alguna consecuencia? Cuando hablamos de cambio de uso, hablamos de cambio de uso urbanístico y cambio de uso registral. Sí. Si no hay cambio de uso urbanístico y no hay cambio de uso registral, solamente hay un cambio físico. El cambio físico no tiene licencia de primera ocupación. Claro. Con lo cual, no tiene licencia de primera ocupación, no es legal. Bueno, ¿el hecho de no tener licencia de primera ocupación supone algún inconveniente para algún inquilino que esté en ese lugar? Sí, porque ese inmueble no se puede usar como vivienda, no es una vivienda. Pero pongamos el caso de que un inquilino que ha alquilado esa vivienda a un propietario. Ahí seguiría siendo el inquilino, seguiría llevándose alguna parte de las consecuencias. ¿O? Si el inquilino es consciente que está alquilando eso y mañana hay cualquier circunstancia que cualquier circunstancia afecta al inmueble, pueden verse implicados propietario e inquilino. Si el inquilino es desconocedor, entonces entiendo que pueda ser exento, ¿no? Ya eso es un tema jurídico del cual no debo yo de hablar. Claro. Bueno, ¿y si se trata de una vivienda turística? No, si es una vivienda turística tiene que tener licencia de primera ocupación, no puede ser. Claro, Todas las viviendas turísticas tienen que tener licencia de primera ocupación. Todas las viviendas tienen licencia de primera ocupación. Claro, y evidentemente es que hay algunas viviendas turísticas, como se ha visto en ciudades como aquí en Sevilla, por ejemplo, en estos últimos años, o en Barcelona desde hace muchos años más, en los que se han reconvertido incluso edificios enteros en viviendas turísticas y se han aprovechado ciertos propietarios de viviendas para alquilar algún espacio que a lo mejor no sería apto para ser
para recibir la cédula o recibir incluso una licencia de primera ocupación en vivienda turística e incluso pues eso, ¿no? Alquilarla así al primero que Bueno, hombre, ya que se le ofrezca. Casuísticas se pueden dar muchas, pero que todo lo que no tenga licencia de primera ocasión está fuera de la legalidad. Ujú. ¿Eh? Claro, entonces no podríamos vender una vivienda si no tiene cédula de habitabilidad, ¿verdad? Como vivienda no. Mm. Como vivienda no. Se puede vender como local, se puede vender como otro inmueble, pero como vivienda no. Tampoco se puede alquilar como vivienda porque no es una vivienda. Claro. Bueno, nos estamos quedando ya sin tiempo y por hoy ya no podemos continuar. Muchísimas gracias, Cayetano, por estar un día más con nosotros y bueno, esperamos que tenerte de nuevo muy pronto por aquí. Muchas gracias. Y a todos nuestros oyentes también os damos muchísimas gracias por estar ahí cada día y os recordamos que muy pronto estaremos de vuelta con otro programa del mercado inmobiliario con Cayetano García. Se despide de todos ustedes Javier Rosauro. Os espero en el próximo programa.